Buscando un país para todos. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia. Un programa de radio con Samuel Doria Medina. En La Paz, en Oruro, en Potosí, en Tarija, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Beni y Pando, reciban un enorme saludo. Estamos a punto de comenzar una nueva entrega de su programa radial Proyecto Bolivia. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Erika. Muy buenos días, amigas y amigos en todo el país. Es para mí un honor poder estar nuevamente esta semana y poder reflexionar de manera conjunta en temas fundamentales para el país. No quiero dejar pasar la oportunidad. Este domingo 11 de octubre en Bolivia agasajamos a las mujeres y yo desde el lugar que me asignen los bolivianos y las bolivianas me comprometo a eliminar las situaciones de desigualdad en el ámbito laboral, familiar y cultural. Hay que desterrar las diferencias y crear cada vez más escenarios para darles oportunidades y retos iguales a hombres y mujeres. Han transcurrido muchos años desde que se ha iniciado esta lucha en búsqueda de la igualdad, mas no se han logrado los objetivos planteados. Hay pasos muy importantes, cómo no reconocerlos, Samuel, pero todavía estamos muy lejos de lo que algún día avisoró Adela Zamudio, que fue escritora, poetisa, maestra y una activista muy comprometida con los derechos de las mujeres. Las tareas están allí. Hay muchas mujeres que con su luz inundan las calles, en La Paz, en toda Bolivia, que enfrentan esta situación de desigualdad con mucha valentía, con los hijos pegados a las faldas y luchando todos los días en sus espacios laborales, desde sus casas, creando fuentes de empleo. Un saludo para todas ellas. Es, por supuesto, plausible. Deberíamos proporcionarles uno porque no es fácil esta vida y vamos avanzando ahí. Estás escuchando Proyecto Bolivia. Samuel, hay un tsunami ético que está ocurriendo en toda la región y me animaría a decir hasta en el mundo entero, pero vamos a concentrarnos en Latinoamérica, Brasil, que es la economía más importante de la región, Argentina, Perú, México, Paraguay, Bolivia han estado sufriendo las consecuencias de una creciente corrupción. ¿A qué lo atribuyes? A ver, efectivamente, la anterior semana hablamos de salud, hablamos de cáncer, y hoy día vamos a hablar de tal vez el mayor cáncer que afecta a la sociedad. ¿Qué es la corrupción? Como tú decías, parece que se han juntado y han coincidido este año la revelación de casos prácticamente en toda la región. En Chile, el discurso de equidad, de igualdad, de inclusión que sostenía la presidenta Bachelet se ha diluido con la denuncia del caso Cabal. En Brasil, el caso de corrupción millonaria en Petrobras ha echado muchas sombras sobre la gobernabilidad del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. En la Argentina, la presidenta Cristina Kirchner también es acosada por muchos escándalos y este año por el caso de Hotesur. Ollanta Humala en el Perú está en este momento atravesando la investigación que le sigue el Ministerio Público a su esposa Nadia Heredia por lavado de dinero. Hay una fiebre, no cabe la menor duda, parece coincidente, pero ¿hay alguna razón que tiene que explicar por qué han aparecido tantos casos de corrupción en Latinoamérica y en un mismo momento? Mira, Erika, hay una relación directa entre la permanencia en el poder y el incremento de la corrupción. Si vemos el caso de Brasil, en el caso de Brasil, el Partido de los Trabajadores está en su cuarta gestión. Hay serios problemas que vienen del gobierno del expresidente Lula y de la actual presidenta Rousseff. En el caso de la Argentina, también, si contamos los periodos de gobierno de Néstor Kirchner y de su esposa ahora, están llegando a los 13 años. Si vemos el caso de Venezuela, en fin, muchos de los casos tienen una estrecha relación entre
un partido que está demasiado tiempo en el poder, que limita la fiscalización y hace que aparezca la corrupción prácticamente como una epidemia. En Proyecto Bolivia siempre nos concentramos en los sucesos de Bolivia. Tras la pausa publicitaria, vamos a ver cómo nos está yendo por casa, cuáles son los elementos que debemos considerar para evaluarlo, los desafíos que nos quedan revisar para el futuro, anticiparnos a las consecuencias y, claro, está también proponer soluciones. Hablaremos también de los CITES, que es un tema central y que casi siempre nos trae enormes alegrías. Así que los invitamos a quedarse, amigos, y les recordamos las formas en las cuales se pueden poner en contacto con el programa, hacer aportes, sugerencias, que nosotros recibiremos con muchísimo agrado. Ya regresa. Yo lo llamé a mi marido al campo, le dije, ¿sabe qué? Le dije, yo me conseguí ya un trabajo. Desde que yo salí de ahí del CITE, ya yo pude ofrecer mi trabajo a las empresas. A mí me preguntaban, ¿usted estudia en el CITE? Sí. Entonces usted está capacitada para hacérmelo, entonces me lo va a hacer. Porque de eso se trata en el CITE, que a uno le enseñan que salga perfecto, impecable, limpia las prendas. En 2 años yo he podido construir toda mi casa. Hasta movilidad ya me he comprado. Yo soñaba siempre tener una profesión, pero tampoco pensé que iba a llegar hasta donde estoy ahora. Señor Samuel, tu proyecto y propuesta que él ha hecho en poner los CITES es bienísimo, porque hay hartas personas de escasos recursos que pueden superarse y salir adelante. Centros de Innovación Tecnológica CITE. Tejiendo oportunidades para los bolivianos. Un país en sintonía. Radios Fides y Sonora nos permiten llegar hasta sus hogares. Queridos amigos, es muy importante el contacto que vayamos a mantener en los próximos programas. Hay mucha gente que nos ha estado pidiendo datos sobre los cursos, nos ha pedido datos sobre las alternativas, las reuniones y las oportunidades que ofrecen los Centros de Innovación Tecnológica CITES. A ellos les decimos que se pueden comunicar de diversas formas con nosotros. A continuación, las maneras en las que nos conectamos. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @Bolivia Proyecto, o comuníquete al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Bueno, y es el tiempo de hablar de estos actos valientes que crean empleos en el país y sobre todo van creando esperanzas. El CITE de Confecciones de Cochabamba inicia este jueves 15 de octubre el curso de serigrafía textil, un curso innovador para que los artesanos se inicien en la propuesta serigráfica con sello boliviano. Entre tanto, en el CITE de Confecciones de Madera y Carpintería en la ciudad del Alto, el próximo miércoles 14 de octubre, se iniciarán los cursos de tallado básico, acabado avanzado y elaboración de costos de producción. Los interesados deben acudir a nuestras oficinas o visitar nuestro portal en el Facebook. Nos van a encontrar como CITE Bolivia y allí podrán ver las alternativas de horarios. Pueden optar por horarios regulares de lunes a viernes o los cursos intensivos que están disponibles únicamente los días sábados. Seguimos en el CITE de Confecciones de la Ciudad del Alto. A partir del lunes 19 se van a impartir los cursos de patronaje industrial, operatividad de máquinas y ensamblaje de prendas. Es tiempo de trasladarnos hasta la zona de San Pedro, en la ciudad de La Paz, donde se encuentran las instalaciones del CITE de Confecciones. Allí se prepara para el próximo 27 de octubre un curso magistral. Hay muchos artesanos que ya están listos para dar el siguiente paso, ya han superado varios de los obstáculos y esperan perfeccionar su arte. Para ellos llega el curso de alta costura número 2. Allí van a poder encontrar toda la información para preparar esos hermosos vestidos de gala que se van a poner muy de moda este fin de año con la llegada de las fiestas primaverales, las coronaciones de reinas, de princesas, las graduaciones escolares y, claro que sí, los matrimonios que siempre ocurren en fin de año. Centros de Innovación Tecnológica CITE. Tejiendo oportunidades para los bolivianos. Estás escuchando Proyecto Bolivia.
Estamos de regreso, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por continuar con el espacio. Estamos abordando temas diferentes en cada oportunidad y hoy nos concentra el tema de la corrupción. Hemos dado un breve pantallazo en la primera parte del programa de los sucesos a nivel Latinoamérica. Cada país está viviendo su propia historia. ¿Y cómo vive su historia Bolivia? ¿Qué pasa en nuestra casa con el tema de corrupción, Samuel? Erika, este es el tema más complejo de todos los que hemos tocado. La realidad, los hechos, demuestran que este es el tema que muestra de manera incontrastable, de manera absoluta, el declive del ciclo político que encabezó Evo Morales. Yo les propongo a los oyentes, y te propongo a ti, Erika, que hagamos un ejercicio durante una semana. Ustedes que están en sus casas, vean el noticiero de la televisión o escuchen en la radio o si leen los periódicos. Yo les apuesto que no habrá un solo día en que no se denuncie un hecho de corrupción en el gobierno. Todos los días nos desayunamos con denuncias y más denuncias periodísticas sobre corrupción. Que el gobernador masista Alex Ferrier tenía el año pasado un patrimonio de 3 millones de bolivianos y hoy tiene 24 millones. ¿Qué funcionario público aumenta así su patrimonio? Que el Estado perderá 10 millones de dólares por la estafa de las barcazas chinas. Que el exalcalde masista Edgar Patana no se presenta a declarar en su juicio por corrupción. Que la familia del vicepresidente montó una empresa de catering para atender a BOA. Que el masista Lino Condori dejó quebrada la gobernación de Tarija. Que una señora dirigía una mafia dentro de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Y así, la historia de la corrupción en Bolivia lastimosamente se ha vuelto interminable. ¿Cómo está respondiendo el gobierno a este desafío de la corrupción? ¿Cómo consideras que le está respondiendo al ciudadano de a pie que tiene los pesos justos, que hay otros ciudadanos que se están enriqueciendo? El gobierno no sabe qué hacer con la corrupción. Hay un Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, pero no ha podido frenar la corrupción masista. ¿Por qué no saben, Samuel? ¿Por qué no pueden enfrentarla? Si saben que es una demanda ciudadana, si saben que los ciudadanos están mirando día a día lo que ocurre a través de las pantallas, pero también a través de este nuevo sistema que es el de las redes y que revela con mayor rapidez este tipo de información. Hay varias razones, Erika. Por ejemplo, Transparencia Internacional, la organización no gubernamental que se dedica a estudiar y medir la corrupción en todo el mundo, sostiene que la corrupción se da ahí donde los gobiernos actúan de manera desinstitucionalizada. Y esto está muy claro en nuestro país. El partido de gobierno, el MAS, actúa por encima del Estado, por encima de las leyes como un suprapoder. Tiene control sobre la burocracia estatal, tuerce voluntades, genera proyectos y programas donde los ejecutores son ellos mismos. Hay dirigentes más poderosos que los propios ministros y, para muestra un botón, esto se ha visto con absoluta claridad en el Fondo Indígena. Ahí tenemos que hacer un alto, Samuel. El Fondo Indígena nos ha mostrado al mundo como un país corrupto, ha manchado también la imagen de los indígenas bolivianos. ¿Cómo ves tú el tema del Fondo Indígena? Efectivamente, yo lo veo como un caso muy grave, muy distinto a todos los demás, porque aquí se les ha robado a los más pobres. En el Fondo Indígena había cientos de millones para hacer proyectos en las comunidades indígenas, para darles luz, agua, alcantarillado, trabajo, y ese dinero se lo han robado. Por los datos que hay, sin lugar a dudas, el gobierno se ha negado a dar cifras exactas, todo lo están escondiendo. Como tienen además 2/3 en la Asamblea Plurinacional, aun cuando la oposición ha pedido informes y ha interpelado a la ministra Chacollo, nunca nos dieron una cifra exacta de cuánto se desfalcó. Pero en todo caso se supone que se trata de una suma superior a los 1.000 millones de bolivianos.
Yo les quiero recordar a los que nos escuchan que nunca hubo un caso de corrupción tan escandaloso como el del Fondo Indígena. Recordemos a Chito Valle, se lo sancionó jurídica y socialmente, tengo entendido que aún está en la cárcel en la ciudad de Sucre, por una venta de chatarra a una cifra que llegaba a los 3 millones de bolivianos. En el caso del Fondo Indígena estamos hablando de 1.000 millones de bolivianos. ¿Dónde fue a parar todo ese dinero? Hemos podido comprobar que se ha distribuido a las cuentas personales de los dirigentes del MAS. Por eso hablamos de que el partido oficialista es un suprapoder, un poder que está por encima del Estado, y el modo de operar que tienen es de la siguiente manera. Los dirigentes del MAS, de los grupos que apoyan al gobierno, las Bartolinas Sisa, los interculturales, la Federación de Campesinos, los cocaleros, los mismos que hoy propusieron la reelección de Evo Morales, esos mismos dirigentes hacían sus proyectos y ellos mismos, que eran parte del directorio del Fondo Indígena, se asignaban sus presupuestos. Y en el colmo de todo, depositaban esos dineros que eran proyectos en las cuentas personales de los dirigentes. Así fue que se perdieron esos 1.000 millones de bolivianos. Hay analistas que sostienen que el verdadero fondo de la reelección de Evo Morales, una reelección exigida por sindicatos y gremios masistas, no es ya para continuar con su proyecto, es más bien para no rendir cuentas. Quieren quedarse en el gobierno para no tener que explicar qué pasó con esos más de 1.000 millones de bolivianos que han desaparecido. Fíjate, Erika, solamente hay 2 funcionarios presos, funcionarios de bajo rango, pero no están ni siquiera enjuiciados los principales dirigentes masistas, que son los que se llevaron el dinero. El 23 de junio, la máxima dirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa, la señora Juanita Anzieta, anunció que iba a devolver más de 5 millones de bolivianos al Tesoro General del Estado. Recursos económicos que no fueron ejecutados en los proyectos aprobados por el Fondo Indígena. O sea, ese dinero que estaba en su cuenta, si no estallaba el escándalo, no decía nada. Por otro lado, vemos que el periódico Página 7 informó el 12 de septiembre que el senador del MAS, Jorge Choque Salomé, cuando fue dirigente de la Federación de Campesinos Tupac Katari, recibió 6 millones de bolivianos del Fondo Indígena para la ejecución de 7 proyectos. Pero estos 7 proyectos, después de un informe de la Contraloría y de la Interventora, figuran como proyectos fantasmas, como proyectos irregulares. Así están las cosas. Prácticamente toda la dirigencia masista sacó algo del Fondo Indígena. Si se hiciera una investigación imparcial y minuciosa, veríamos que están comprometidos ministros, viceministros y sobre todo la más alta dirigencia del partido gobernante. Si continúa Evo en el gobierno, entonces esto quedará en la impunidad. Por eso la lucha de la ciudadanía para impedir la reelección debe ser muy intensa. La corrupción trae además la desinstitucionalización. Los especialistas en el tema dicen que es un efecto o una de las causas más contundentes en las cuales el propio Estado comienza a derrumbarse porque sus instituciones ya no son creíbles, sus instituciones no responden a los ciudadanos. ¿Qué opinas? Bueno, efectivamente, cuando se quedan en el poder demasiado tiempo, empiezan a sentir que son dueños del Estado y que los dineros del Estado son sus dineros privados, son sus bienes, los activos del Estado, y la falta de alternabilidad en el poder genera esa sensación que da origen a la corrupción. Y ese es un mal común. Fíjate, Erika, en todos los regímenes que se han querido perpetuar en el poder, como el chavismo de Venezuela, el kirchnerismo en Argentina, el masismo en Bolivia. Después de tantos años en el poder, se crean redes de poder económico.
Fíjate, en el gobierno del MAS, después de 10 años, se han creado caciques dentro del MAS, por ejemplo, Juan Ramón Quintana en Pando y en Beni, Isaac Ábalos en Santa Cruz, los cocaleros que dominan la gobernación de Cochabamba, el ex senador Surco en el norte paceño. Por ejemplo, la ex diputada masista Rebeca Delgado ha denunciado públicamente que la vicepresidencia también tiene un cupo importante de poder, que contaba hasta con su propio servicio de inteligencia. Esto es lo que genera la permanencia indefinida en el poder. Estos grupos terminan poniendo el Estado a su servicio. Esa es una gran fuente de la corrupción. Acabas de mencionar varios nombres de personas muy conocidas. A lo largo de estos 10 años los hemos visto recurrentemente a través de las pantallas de televisión, los hemos escuchado en la radio y están permanentemente en los eventos más importantes. Para los ciudadanos son cercanos. Pero ¿qué pasa con el presidente Evo Morales? ¿Cuál es el papel que le está tocando jugar en este momento en la lucha contra la corrupción? Muy importante tu pregunta, Erika. No hay duda de que si alguien es amigo del presidente Morales, está protegido y no le pasa nada si cae en la corrupción. Veamos el ejemplo de las últimas semanas. El presidente Morales, en el momento en que se está haciendo una investigación acerca del Fondo Indígena, acerca de la participación de la exministra Chacollo, ha salido el presidente a decir que ella es inocente. Imagínate qué juez, qué fiscal se va a animar a acusar a la exministra Chacollo. El presidente protege a sus dirigentes, a sus amigos. Los amigos del presidente están protegidos y ninguno de ellos ha caído acusado de la corrupción. En la Asamblea Legislativa tenemos una enorme cantidad de representantes del movimiento al socialismo y una importante cantidad de representantes de Unidad Demócrata. Como líder opositor, ¿qué papel te está tocando jugar en este escenario de corrupción? A ver, una de las tareas importantes de la oposición es el de la fiscalización. No es una tarea fácil, hemos denunciado varios casos, hemos recibido como contraparte amenazas, juicios por denunciar la corrupción. Pero además enfrentamos el problema de que el gobierno de Evo Morales tiene copadas todas las instancias que podrían investigar y sancionar la corrupción. No hay que olvidarse que el Contralor General del Estado es un exdiputado del partido oficialista que no responde, no lleva adelante investigaciones cuando se hace una denuncia. Y eso lo hemos comprobado en el caso Bolivia Cambia, Evo Cumple, en el caso de importantes compras estatales sin licitación. La Contraloría nos ha respondido que nosotros investiguemos. Además, hay que señalar también otro factor muy importante que favorece a la corrupción y es la falta de la libertad de expresión, el amedrentamiento que hace el gobierno con la prensa y con los periodistas. En los últimos meses, el gobierno de Evo se ha encargado de perseguir y dejar sin trabajo e incluso encarcelar a periodistas que denuncian la corrupción. Ahí están los casos de Amalia Pando, de John Arandia, del periodista de Yacuiba Esteban Farfán, que denunció corrupción de un exalcalde aliado del MAS y fue detenido. Hacemos una segunda pausa. Cuando regresemos estaremos recapitulando los puntos más importantes de esta tarea que nos hemos propuesto en el programa de hoy, la corrupción. Espero que no se vayan, amigos, regresamos enseguida. Ya regresa Proyecto Bolivia. En Bolivia lo que necesitamos es gente especializada, es gente que trabaje, es gente que sea productiva con lo que le gusta hacer. Yo quería tener la línea de ropa, entonces empecé a trabajar con talleres, algunos talleres me engañaron, pero como mi sueño era tener la empresa, entonces decidí que tenía que mejorar y especializarme. Yo creo que el CITE es una gran ayuda. Los profesores son excelentes. Antes del CITE mis costos eran mucho más altos, mis precios no eran tan competitivos. Y si queremos que nuestra Bolivia salga adelante, tenemos que generar trabajo y creo que esa es la mejor forma de generar. Y quiero agradecer
a Doria Medina porque nos da la oportunidad de poder desarrollar nuestras habilidades y poder dar trabajo. Estás escuchando Proyecto Bolivia. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Escuchen por favor este dato muy importante. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @Bolivia Proyecto o comunícate al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Reanudamos el tema que hoy nos convoca, la corrupción. Hemos visto que América Latina está siendo sacudida por casos enormes de corrupción y está poniendo contra la pared el valor ético de los gobiernos. Hemos analizado lo que pasa en Bolivia y recapitulemos los puntos más importantes, Samuel. Con todo gusto, Erika. Creo que son 3 condiciones básicas que se ha propiciado en estos últimos 10 años en el gobierno de Evo Morales, que han hecho que la corrupción aumente como nunca antes se había visto. Primero, la desinstitucionalización del Estado, es decir, el hecho de que no se cumplan las leyes, especialmente la ley SAPCO, que no se sigan los procedimientos, que no se hagan licitaciones, que permitan que hayan grupos de poder que maniobran y sacan provecho económico del Estado, como los dirigentes del MAS, que son un suprapoder. Segundo, la falta de alternancia política, un partido que se perpetúa en el poder y que coopta y domina todos los poderes, especialmente la justicia. No rinde cuentas, sus dirigentes se convierten en caciques de la política, como Juan Ramón Quintana, cacique de Pando, Isaac Ábalos en Santa Cruz, etcétera, etcétera. Y tercero, el control y persecución de la prensa libre. Este gobierno ha comprado muchos canales, radios, periódicos. El periodista Raúl Peñaranda, en su libro Control Remoto, demostró cómo el MAS y sus dirigentes, coludidos con socios internacionales, compraron canales y radios y tienen hoy un consorcio casi monopólico de comunicación. Con eso controlan la opinión pública y tapan la corrupción. Bueno, en el programa estamos acostumbrados a plantear los problemas, pero también a darles soluciones. ¿Cuál es la solución que propone Samuel Doria Medina a esta situación? Es muy simple. Ciudadano, señora, señor que nos está escuchando, aquí el único camino para enfrentar la corrupción es desmontar esa maquinaria masista que genera corrupción. ¿Y cómo se hace eso? Poniéndole un freno, apartándolo del poder. Tal como hemos presentado la sucesión de hechos, está claro que el MAS, el gobierno de Evo, no se va a investigar a sí mismo. Los masistas que cometieron tantos hechos de corrupción mientras Evo Morales siga en el poder, jamás rendirán cuentas. Entonces, ya lo venimos diciendo en este programa y en cada ocasión que estamos ante los medios de comunicación, para frenar la corrupción masista, para acabar con la impunidad, para acabar con los caciques corruptos, la única vía posible es forjar una alternativa de unidad. Para recuperar la democracia plena, el poder ciudadano debe impedir que un partido y un líder tome la democracia para sí mismo y se perpetúe en el poder. Es la 6ª edición, los invitamos a seguirnos a través de los canales que mencionamos a continuación. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @Bolivia Proyecto o comunícate al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Queridos amigos, muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado. Nos volvemos a reencontrar en 7 días en este mismo lugar. No lo vayan a olvidar. Gracias, Samuel. Gracias, Erika. Y para cerrar, una cita de un pensador muy apropiada para esta oportunidad. Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás siendo víctima de ella. ¡Viva mi patria Bolivia! Una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia.
buscando un país para todos. Un programa de radio con Samuel Doria Medina.